SER Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos con el deporte de la SER, el deporte de la región de Murcia, 40 minutos por delante con muchas cosas en la primera federación, protagonistas, información y nombres propios. Hablaremos del Real Murcia, del Cartagena y del Águilas, enseguida también del partido que hay mañana en Copa Federación con ese morbo en la capital del Segura. Por supuesto, estaremos pendientes de otros equipos protagonistas como la Deportiva Minera, luego hacemos más guiños y hablaremos del Lorca Deportiva y de baloncesto con el UCAM Murcia y de la Vuelta Ciclista España con José Luis Faura. En fin, un montón de temas que tenemos que apuntarles en la radio de toda la vida hasta las 4, en la onda media, en la app de la cadena SER en su smartphone, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. O sea que tenemos un montón de temas. Y como tenemos mucha plancha, además, una de estrellas de esta sección que ayer estrenamos antes de empezar. Gonzalo Villar dio una asistencia en el estreno del Elche esta campaña, con los ilicitanos que empataron en Riazor 1-1 contra el Depor y donde también el murciano Germán Valera tuvo 80 minutos, mientras que el también murciano John Donald no fue convocado. Y con esto todo preparado, nos abrochamos el cinturón y vamos al lío ya. Y vamos a arrancar con protagonistas en este SER Deportivos de martes, de 18 de agosto, porque evidentemente a la vuelta de la esquina está el inicio de la primera federación. Y con 16.500 abonados el Real Murcia sigue batiendo su récord particular antes de que arranque la categoría de bronce a nivel de abonados, a nivel de seguidores que no quieren perderse, no quieren dejar su sitio en el Estadio Enrique Roca para seguir un año que va a ser muy intenso en lo deportivo, pero también en lo emocional, porque cumple su sexta temporada al frente del conjunto grana, pues un emblema ya del equipo pimentonero, capitán y central. Alberto González, bienvenido a la SER. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victorio. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues muy bien, la verdad que bueno, ya en una fase avanzada de esta pretemporada, ya compitiendo oficialmente en esta Copa Federación y bueno, deseando también que llegue el partido de mañana. Bueno, va en el coche, lo escuchamos, no hay problema, esto de las nuevas tecnologías que nos permiten todo. El partido de mañana me viene genial que me lo saques porque es importante. Es un sitio donde yo creo que el Murcia tiene mucho más que perder que ganar, ¿no? De aquí hasta que llegue el pase a la Copa del Rey. Bueno, sí, al final son partidos engañosos. Creo que al final te enfrentas a un rival de una categoría menos, pero un equipo que perfectamente podría competir en primera federación por jugadores, por equipo y que bueno, está haciendo una gran pretemporada y que segurísimo va a ser un rival muy muy duro. Bueno, hablando de pretemporadas, Alberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Qué expectativas tienes de lo que va a ser este 2026 o 26-27, mejor dicho? Bueno, pues más allá de que la pretemporada siempre se dice que los resultados pues no son importantes, creo que lo que sí es importante es cómo el equipo se está adaptando, cómo el equipo está cogiendo muy rápidamente los conceptos que quiere el míster y bueno, dando esos pasitos adelante poco a poco porque en 2 semanas ya empieza la liga y tenemos que estar preparados. Es verdad que es un entrenador del que haya muchas ganas en la capital de Segura de que viniera por su paso como exfutbolista o su paso como futbolista aquí y también su paso como segundo entrenador. ¿Cuáles han sido tus vivencias con él, Alberto, que sé que le conoces bien? Bueno, creo que todos los que hemos compartido vestuario con él ya cuando era segundo entrenador y luego con la gente que podía hablar como primer entrenador, se ve a la legua, a primera vista, que es un entrenador con muchísimo talento. Creo que esa es la palabra, tiene talento para entrenar, para transmitir y sobre todo para ser un entrenador muy determinante con sus decisiones, tácticamente muy bueno y que es capaz de transmitir todo lo que quiere a los jugadores y ser capaz de hacer equipos como lo ha demostrado en estos 2-3 años que lleva de bagaje. Hubo gente que me dijo que la renovación de Alberto González pasaba por la llegada de Sergi Guilló. Bueno, creo que tampoco es un secreto después de la temporada pasada que ha sido fundamental para que yo me quedase. También, bueno, no me hubiese gustado irme así del Murcia después de esa última lesión, pero es verdad que la figura de Sergi ha sido determinante porque también
me parecía muy atractivo estar a sus órdenes. Creo que es un entrenador del que se puede aprender mucho, todos los jugadores, que al final si yo afronto esta temporada como una esponja, intentando día a día aprender de él, de su cuerpo técnico, y creo que todos vamos a mejorar como futbolistas con él. Oye, cuéntame, ¿cómo ves las sensaciones de la plantilla? ¿Qué te parece? Antes me hablabas pues eso, de las pinceladas, del inicio de liga en 2 semanas. ¿Te ha sorprendido algún compañero? Bueno, ha habido jugadores que ya conocía, jugadores a los que me he enfrentado. Es verdad que, bueno, por ejemplo, pues sin ir más lejos, Chema lo conocía de haberme enfrentado a él, sabía que tenía una calidad, pero es verdad que me ha sorprendido esa facilidad que tiene para encontrar pases, para asociarse, por decirte a uno, hay bastantes más, pero bueno, creo que Chema, que sí que lo conocía bien, pero todavía me ha sorprendido más en las distancias cortas. Sí, por ejemplo, ¿cómo está la delantera? Venga, que sé que te mojas poco, así que quiero aprovechar. ¿Cómo te está pareciendo? Aunque, por ejemplo, todavía falte gente, como Juanto, ya parece que se va reincorporando Flaccus, pero ¿qué te está pareciendo o qué expectativas hay? ¿Crees que son 3 delanteros con la llegada de Álvaro Jiménez de primer nivel para esta categoría de bronce? Sí, sin duda. Bueno, te diría que incluso 4, porque la verdad que Meca está haciendo también esas veces, un poco por circunstancias, por lo que decías, por lesiones, porque todavía no había llegado Álvaro, pero creo que está dando un nivel también muy alto y está postulándose también a que en cualquier momento puede ocupar esa posición. Pero sí, creo que al final a Flaccus ya lo conocemos, a Juanto también. Álvaro me parece un delantero que nos va a aportar muchísimas cosas en estas descargas, juego de espaldas, mucho gol. Creo que al final es una posición que tenemos muy bien cubierta y en el que van a tener que pelearse por un puesto o por 2. Y ahora la difícil, el centro de la zaga, Alberto, que está Héctor, que sigue también Jorge y ha llegado Joan Rojas. ¿Cómo ves a tus compañeros, a los que siguen y al nuevo, al ex del Alcorcón? ¿Y cómo crees que va a ser tu presencia, mejor dicho, tu rol esta campaña? Sé sincero, venga. Bueno, al final creo que el rol que tengas o que parezca que vayas a tener al principio de temporada, la experiencia me dice que no vale absolutamente para nada. Yo he partido veces y temporadas en un rol más secundario a priori y al final he acabado jugando todo. Compañeros que parecía que iban a jugar han jugado menos. Al final, bueno, creo que somos 4 jugadores. A Joan ya lo conocía porque ya juega con él, y bueno, Héctor y Jorge creo que están dando un paso adelante, que ya el año pasado hicieron una buena temporada y que bueno, al final jugarán los 2 que mejor estén, y creo que el elevar el nivel de cada uno nos va a dar esa competencia interna que va a favorecer al equipo. ¿Consideras que Sergi Guilló es de dar oportunidades a los jóvenes o que le gusta asegurar en ciertas posiciones, como por ejemplo la de la portería, donde hemos visto que ha llegado Dani Hernández, que está llamado a ser un portero titular, con experiencia? No sé si también crees que en la zaga o incluso en la delantera puede ocurrir eso. Bueno, si algo tengo seguro de Sergi es que no se va a fijar absolutamente en nada de eso. O sea, creo que al final él va a alinear en todas las posiciones, no en el centro de la zaga, sino al que mejor esté o al que considere que sea mejor para el plan de partido, para cada situación, porque crea que podemos hacer daño de una forma o de otra. Y creo que va a dar igual que tenga 17 años, que 35, que lleve más partidos, menos. Al final creo que siempre va a mirar por el equipo, él lo dice, lo pone por delante de todo y creo sinceramente que es como tiene que ser. Ya. Aunque es verdad que sí que, por ejemplo, hablabas de Meca, que se ha ganado su puesto, y el caso de Héctor y Jorge, o incluso de Yoldi también, que son futbolistas que se han ganado el hueco a lo largo de los últimos meses. Yo no sé, de cara al partido de mañana, al partido del miércoles contra el UCAM, la vuelta a la condomina del equipo universitario con el que ya os habéis enfrentado algunas veces, tú también, si no me falla la memoria, en alguna ocasión. ¿Es un partido especial o para vosotros es uno más? Bueno, no, es un partido especial, más que especial diría importante. Al final creo que, bueno, lógicamente hay una rivalidad con el UCAM que en estos últimos años no se está dando por la diferencia de categoría, ya sea cuando nosotros estábamos en segunda federación o ahora que están ellos, pero seguro que va a ser un partido especial, importante y sobre todo por lo que nos jugamos. Al final creo que la Copa Federación es una competición que se ha convertido en importante por el premio que puede tener en el futuro de jugar esa Copa del Rey,
y bueno, también creo que es una buena piedra de toque para el inicio de temporada, porque es un equipo que sinceramente lo veo muy preparado y creo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal avanza la situación de la plantilla pimentonera. Alberto, mañana estaremos pendientes de ver de cómo avanza estos primeros toques, ya oficiales, pero sin que arranque la liga. Así que mucha suerte y que te vaya bien en esta sexta campaña al frente del Real Murcia. Gracias por estar en la cadena SER este mediodía. Muchísimas gracias. A ti, por supuesto. 3:30 de la tarde, tenemos que seguir apuntando cosas en este sentido, con más protagonistas, porque anoche nos tocó trasnochar, como siempre, escuchando El Larguero en la SER, y estuvo el ahora presidente del Real Murcia, Pedro León, hablando de su nuevo rol y de las aspiraciones de su equipo de esa primera jornada del Rico Pérez, contra el Hércules. El objetivo del Real Murcia, sin ninguna duda, es ascender. Pero no es ascender de boquilla, ¿vale? Hay que hacer las cosas muy bien, hay que trabajar muy bien y van a haber momentos en el que el Real Murcia encadene resultados negativos y tenemos que estar preparados para ello, porque es una liga en la que el Zaragoza también quiere ascender, el Huesca también quiere ascender, el Hércules ha hecho una muy buena plantilla y quiere ascender, y la primera jornada, por ejemplo, jugamos contra ellos. Si tú quieres ganar, tienes que ir al Rico Pérez, competir muy bien, estar muy preparado y hacer un partido serio para conseguir los 3 puntos. Y así va a ser la tónica de toda la temporada. Es verdad que creo que estamos haciendo las cosas bien, que como te he dicho antes, que confiamos. Bueno, la entrevista completa está en la web de la SER. Anoche estuvo con Álvaro Benito en El Larguero y evidentemente se le preguntó por un montón de cosas, pero bueno, lo importante es que el Real Murcia mañana tiene otro partido clave, trascendental, con mucho que perder. Yo insisto, sigo con la mía, porque así lo pienso. 5 duelos todavía por delante para obtener un pase, un billete a la Copa del Rey, a esa ronda previa. Y mañana se mide al UCA Murcia en esa semifinal de Copa Federación Regional, y un partido que va a ser especial. Y lo tenía claro en la previa del partido hoy Checa, el técnico universitario. Bueno, yo al final lo que voy a intentar es llevarme a mi equipo a intentar sacar el máximo posible, el máximo rendimiento posible a todas las características que tenemos. Está claro y lo tengo clarísimo que en mi equipo hay muchos murcianistas. Y eso es así, pero bueno, es una ciudad murcianista. Nosotros también desde aquí, desde el club, también apoyamos al Murcia, porque está claro que se lo merecen, pero está claro que nosotros no venimos a quitarle el sitio al Murcia, nosotros venimos a competir contra el Murcia y venimos con todas nuestras armas. Está claro que tenemos... Increíble. Me parecen importantes, muy respetuosas las declaraciones de Checa, del técnico universitario, pero que dejan en buen lugar la situación. Queremos venir a competir, queremos hacernos nuestro hueco. Y yo también recuerdo que en este sentido es uno de los favoritos en el grupo 3 de la Segunda Federación. Desde mi punto de vista, a todo juicio, con Dani Aquino, con José Ángel Carrillo, habrá llegado Alberto López, otro expimentonero. A eso se refería, lo de que hay murcianistas, pero ante todo profesionales, evidentemente. Porque en esto del fútbol, y más aún del fútbol moderno, pues los jugadores pues defienden y abanderan pues el equipo que les paga en este sentido, por supuesto. Y luego ya con sus decisiones personales, cada uno que haga lo que pueda. En fin, que en relación al Real Murcia, esta es la última hora, el partido de mañana, 8:30, Estadio Enrique Roca, se están vendiendo las entradas. Y en el Cartagena también tenemos novedades. Alejandro Moya, Radio Cartagena, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victoria? Muy buenas. Cuéntame, ¿por dónde pasa la actualidad de un equipo albinegro que sigue preparando el inicio de Liga mientras se desbloquean los derechos federativos? Sí, lo que nos llega desde el club sigue siendo lo mismo, en que hay buenas sensaciones de cara a poder llegar a acuerdos tanto con Javi Rey como con esas agencias de representación para que los derechos se recuperen y el Cartagena pues pueda terminar de inscribir a los jugadores de la pasada temporada. Veremos a ver también qué pasa con los extracomunitarios, aunque eso va por otro lado, por las deudas con Hacienda y demás, para saber si pueden o no ser inscritos todavía en esa primera plantilla albinegra. Y bueno, luego pues avanzando en la pretemporada, mañana penúltimo partido a las 10 de la mañana en Pinatar Arena frente al Elche ilicitano, y en el horizonte esa carabela de plata contra la Deportiva Minera este próximo domingo, que bueno, ya va a ser pues la puesta de largo más oficial ante la afición del Cartagonova y bueno, y donde en principio está previsto que de cara a la presentación de esa propia carabela se pueda anunciar también el acuerdo, que bueno, ya es
conocido. No oficial, pero sí oficioso, ¿no? Sí, exactamente. No oficial, pero sí oficioso, porque ya desde hace un par de semanas es Vox Populi en Cartagena, ese acuerdo con el Cartagena FC, con el Cartagena del Polígono, con el que de hecho ya se jugó la Carabela de Plata juvenil, que también es algo que se juega habitualmente en verano, aunque en este caso suele ser el Cartagena FC el que la lleva a cabo. Se jugó entre ambos juveniles y bueno, el acuerdo es total. Va a haber algún acuerdo de canteras, de colaboración entre canteras, y sobre todo lo más importante es que el Cartagena, el FS, va a ir al polígono a entrenar, ¿no? El Fútbol Club Cartagena, una vez que vaya a abandonar ya esa ciudad deportiva de la Manga Club, esa ciudad deportiva ruinosa, y que lo único que ha servido ha sido para endeudar más al equipo, gastar fondo CVC, hacer que el equipo tenga una deuda a muy largo plazo. Es verdad que bueno, a un interés bajo, pero que hipoteca el futuro del equipo, para haber tenido una ciudad deportiva de cartón piedra, alquilada, y que no ha servido absolutamente para nada, y desde luego no para hacer crecer al club, como se supone que es el objetivo del fondo CVC. Es algo que tenemos que agradecérselo entre comillas a la gestión anterior. Toma ahí, otra. Oye, la vuelta al... ¿Qué quedan? Sí, no, sin duda vas a una por día. Oye, la vuelta al polígono, o en este caso la llegada a la ciudad deportiva del polígono, al Gómez Meseguer, es también un cambio, ¿no? Una idea también de adaptar la realidad que tiene el Cartagena con la que había antes. Sí, porque es verdad que el Fútbol Club Cartagena ya ha entrenado en algún momento de su historia en esa ciudad deportiva, ya ha llegado en otros momentos a acuerdos con el Cartagena FC. Es cierto que la última vez que pasó eso supuso la eliminación de las bases, de la estructura de cantera. No quiero pensar que en esta ocasión vaya a pasar lo mismo, pero sí que es cierto, y esto lo puedo confirmar absolutamente de fuentes fidedignas, que había un acuerdo total y absoluto hace, vamos a decir, un mes o poco más de un mes, con Isidoro García, con Gregorio García de la Ita y con varios empresarios y gente de fútbol de Cartagena, para hacerse ellos cargo de la gestión de las bases, del juvenil para abajo. El filial sí que quedaba dentro del paraguas del primer equipo, del juvenil para abajo, con acuerdos con el Torre Pacheco, que no iba a costarle nada al club, que iba a ser autosuficiente, con inversores y bueno, en general ya sabiéndose gestionar ellos mismos. No le iba a costar nada al club, sino todo lo contrario. Y cuando el acuerdo estaba totalmente cerrado, a falta de firma, de repente empezaron a aparecer por parte del club albinegro a poner trabas, y ha acabado derivando en dar un volantazo totalmente distinto e ir al polígono y llegar a acuerdos. En principio se prevé con el Cartagena FC. Yo no quiero pensar que esto pueda llevar a la cantera a lo que pasó la última vez que se llegaba al acuerdo con el Cartagena del polígono, ¿no? Que fue a acabar desapareciendo. Yo no creo que este vaya a ser el caso, pero desde luego llama la atención, y mucho, el volantazo que se ha pegado desde la gestión del club, de tener unas bases totalmente independientes y gestionadas de manera autosuficiente, a tener que llegar a acuerdos con el Cartagena FC, más allá de que hubiera sido necesario hacer un acuerdo para poder entrenar ahí en esa ciudad deportiva, una vez que la de la Manga Club pues vaya a desaparecer y se vaya a dejar en desuso, porque no es absolutamente nada viable. 10.000 euros al año, cuando la del Cartagena FC, al mes, cuando la del Cartagena FC pues vaya a costar seguramente cerca de la mitad. Es tremendo en ese caso. Bueno, vamos a ver también cómo avanza la situación. Lo que queda claro es que hay un giro radical en las oficinas del Cartagonova, y toda la espera de que se vaya solventando esas dudas, esos problemas de los que hablamos ayer con Juan Expósito y compañía, que lo que te rondaré, Morena. Alejandro, nos toca sufrir mientras estamos a 12 días del inicio de Liga. A 12 días. Es verdad que no me han terminado de confirmar qué jugadores hay inscritos, porque es verdad que la suspensión llega ya avanzado, llega a principios del mes de agosto, ya muchos jugadores habían llegado. No me terminan de confirmar cuál es la situación
federativa, si había algunos jugadores que estaban inscritos o no. Desde luego, los últimos fichajes no han podido ser inscritos, pero bueno, Marcos Moreno, por ejemplo, pero tampoco los extracomunitarios, por otros temas distintos, pero desde luego que llama la atención el hecho de que estemos pues eso, a 12 días de que inicie la temporada y que el equipo pues tenga los derechos suspendidos, haya jugadores también del filial que no se puedan inscribir, en fin, un auténtico desastre. Sí, un desastre. Querido, un abrazo, vamos hablando, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós, compañero. Bueno, y para terminar en este último minuto y medio que tenemos antes del parón, nos apetece hablar también del Águilas y de las novedades que nos llegan en forma de lesiones, concretamente del conjunto costero, que han sufrido una nueva baja, porque el protagonista perjudicado en este caso ha sido Gonzalo Serrano, el delantero de 24 años, recién llegado desde el Real Ávila, que según ha podido saber en exclusiva la SER, sufre una elongación en el abductor y el club estima que va a estar mínimo 2 semanas fuera, que se pueden alargar, fuera de los terrenos de juego. De 2 a 3 semanas esperan, pero no descartan que pueda ser incluso más. Insisto, al menos 2 semanas fuera Gonzalo Serrano, y a partir de ahí a ver cómo avanza. Lo que queda claro es que está difícil que llegue al inicio de Liga contra el Alcorcón en la primera jornada, donde hay masiva expectación en el municipio costero de la región de Murcia y donde hay ya casi 1.400 abonados, lo que refleja la ambición y las ganas que existe en el Águilas con la entidad blanquiazul. 3:40, a la vuelta seguimos hablando de deporte aquí en la SER. Aquí seguimos en Ser Deportivos Región de Murcia en este martes, donde nos apetece estar muy pendientes de la segunda federación. Evidentemente, antes hablábamos del UCAM, uno de los favoritos este año en ese grupo 3, donde los equipos de la región de Murcia están reestructurados con los valencianos y los baleares, pero otro de los favoritos, y que además ha tenido que esforzarse el doble en este verano porque ha reconfigurado de forma radical el proyecto, pero con la misma ilusión y ambición, es la Deportiva Minera. Nos atiende en directo a esta hora su director deportivo, Antonio Martínez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los ánimos? Pues bien. La verdad que mucho trabajo, muchas complicaciones este mes para darle solución y inicio a todo el club de nuevo. Pero la verdad que muy contento por lo que estamos consiguiendo hacer. Madre mía, cómo se complicó la situación con presidencia, con la duda que había sobre si iba a salir o no adelante el proyecto de la Deportiva Minera, pero al final llegan unos nuevos inversores y la ilusión sigue intacta. Y además, ¿de qué forma? ¿Cómo se forjó el fichaje de Alejandro Sandroni? A ver, pues lo primero tuvimos que tener claro que podíamos volver a ser fuertes relativamente económicamente, ¿vale? Para poder luchar en la categoría, porque es una categoría en la que se necesita bastante dinero para poder competir a cierto nivel. Y cuando ya el presidente lo tuvo claro, pues nada, me lo comunicó y el tema de Sandroni fue muy rápido. Yo anteriormente ya había hablado con él varias veces y nada, fue llamarle y como comentamos, en una misma llamada lo solucionamos rápido. Él me dijo que quería venir si estaba yo conmigo aquí y nada, ya te digo, en 5 minutos nos dimos el ok y aquí estamos. Y qué maravilla. Oye, me impactan muchos fichajes, pero sobre todo, por ejemplo, el del central Cano, que da la impresión de que era uno de los nombres favoritos, de hecho, para seguir en la Extremadura en Primera Federación. Es una señal de fortaleza que la Deportiva Minera pueda tener un futbolista de tal envergadura. A ver, Ángel lo conozco muchos años porque cuando yo jugaba en la Valenciana con el Orihuela, Castellón y demás, él salía de allí, en aquellos equipos como el Paiporta y demás. Y ya yo en aquella época me lo ponía difícil, el chico, que era joven él. Y bueno, después de verlo la temporada que ha hecho en Extremadura, lo intenté. Lo primero que hice cuando firmé para seguir fue llamarle. Sabía que tenía un poco su situación personal, que quería estar más cerca de casa. Y le llamé y también, por suerte, fue algo rápido. Me dijo: Antonio, si tú estás ahí, sé que va a ser un proyecto fuerte. Vamos para adelante, vamos a ver si Extremadura me deja salir. Y así fue. La verdad que Extremadura no puso ningún impedimento y firmó con nosotros. Y encantadísimo porque para mí es el mejor central de la categoría. Quizás junto con Mirapeix sea el mejor central de la categoría. Un Mirapeix que efectivamente se ha ido al UCAM, ex de la Minera, que podríamos decir lo que comentábamos antes en el programa. No sé si te da la impresión de que también es otro de los favoritos de este grupo 3, el UCAM Murcia.
Hombre, claro, por supuesto que tienen a Checa, que puedo hablar de él perfectamente, y es un gran entrenador y que lleva a su equipo al límite, y por supuesto con la plantilla que han hecho y la institución que es UCAM, siempre uno de los favoritos, pero con Checa y la plantilla aún más creo que será el equipo a batir esta temporada. Sí, totalmente. Oye, a ver, dame más o menos lo que esperas que sea, porque el otro día hablaba con un buen amigo que está también metido dentro y de lleno en la categoría, y hablábamos de la gran cantidad de futbolistas, mejor dicho, de la gran cantidad de proyectos diseñados para estar arriba. Los 7, 8 equipos que a los que les preguntes a sus presidentes dicen, no, nosotros nuestro objetivo es ascender. Claro, todo el mundo no puede ser primero. No sé si me haces un ranking, ¿qué 4 o 5 equipos crees que van a estar arriba? A ver, saberlo no lo sé. Eso te puedo dar mi opinión, que Orihuela, UCAM, Baleares, pero que eso es conocido eso, ¿no? No podemos decir Sí. del Lorca, del Cieza, Alcoyano, sé que somos muchos, y como tú dices, todos no podemos ser primeros, ni todos podemos estar en playoff, ¿no? Que al final es como el objetivo, vamos a llamarlo normal, que te queremos intentar todos, ¿no? Así que por eso muchos luego pues nos llevamos desilusiones deportivas porque no conseguimos lo que creemos que debemos conseguir. Y es muy difícil, Victorio, muy difícil. En todas las categorías es muy difícil, pero en estas tan apretadas, tan físicas, es muy complicado ser muy regular durante el año. Hay que ganar muchos partidos durante el año para estar en playoff. Así que todos tenemos esa ilusión cuando montamos una plantilla, todos creemos que firmamos los mejores jugadores, pero bueno, luego el año, entre lo que firmamos y cómo vamos tratando a la plantilla, tratando a los jugadores, tratando al cuerpo técnico, cómo se unen entre ellos, al final es clave para ir ganando más partidos o menos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Oye, ¿le sigues dando muchas vueltas al playoff, en general al tramo final de la temporada pasada, en tu cabeza? Pues no, directamente te puedo decir que no. Por suerte, por desgracia, como futbolista viví cosas iguales o peores y estoy como más hecho, ¿no? Por ejemplo, mi presidente, sí, José, lo pasó bastante mal. No estaba tan acostumbrado a este tipo de desgracias deportivas, ¿no? Llamémoslo así. Pero bueno, yo entiendo que es fútbol, nos faltaron 3 minutos, nos faltó un gol, nos faltó lo que sea, porque en golaveras teníamos más que Extremadura, en partidos ganados teníamos más que Extremadura, pero las reglas decían que lo que vale el golaveras propio entre los dos equipos y lo teníamos peor. Fue así, luego el playoff fue como tuvo que ser, nos dolió mucho, pero bueno, yo estoy rehecho de eso y ojalá el fútbol nos vuelva a poner en otra situación similar. Totalmente. Y que ojalá lo contemos aquí en la cadena SER. Antonio Martínez, director deportivo de la Deportiva Minera, que se ha rehecho, una entidad que sigue siendo igual de ambiciosa y de optimista, que quiere llegar mínimo a la promoción de ascenso, como la temporada pasada. Antonio, gracias. Muchas gracias, Victorio. Un saludo. Otro para ti. Bueno, 3:49, otra de segunda federación, porque el Lorca Deportiva se va a medir al Pulpileño, el Atlético Pulpileño, este viernes en el Trofeo de Verano Zarcilla. Y puede que el Lorca llegue con alguna sorpresa en el banquillo. Gemma Albaladejo, Radio Lorca, muy buenas. La intención para este torneo, Victorio, es que haya mínimo una cara nueva en el banquillo del Lorca Deportiva. El director deportivo David Navarro ha repasado también cuáles son las necesidades del club para este mercado de verano. Y que son los que venimos hablando durante todo el verano: un lateral derecho sub-23, un pivote o centrocampista también sub-23, y luego a última hora del mercado probaremos a tener un delantero que pueda acompañar a Talaverón y a José Naranjo, ¿no? Sobre el futuro de Zeyú, el club ha renovado por 2 temporadas al jugador y lo va a ceder con vistas a que tenga más minutos y más continuidad de la que ha tenido en el Lorca. Y ojalá en el mercado de enero nosotros tengamos que plantearnos la posibilidad de recuperarlo, que así se va a pactar en el contrato de préstamo con el club a donde casi seguro va a ir, y vuelva para ayudarnos. Que por cierto, su destino, según el club, se va a saber hoy. Perfecto. Probablemente sea el Puente Genil, aunque en cualquier caso está claro que hay muchas y muy buenas expectativas con Zelú. Vamos a ver qué tal sale en el Lorca Deportiva. 3:51. A la vuelta seguimos hablando de deporte.
3:54, tramo final de este Ser Deportivos, donde tenemos que hablar de baloncesto, concretamente de UCAM Murcia y de las novedades que vienen surgiendo en las últimas horas. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Hola Victorio, ¿qué tal? Muy buenas. El UCAM Murcia se va a medir al Albacete Basket en su primer test de pretemporada. Lo va a hacer en la ciudad manchega y lo va a hacer el próximo 9 de septiembre. Esa es la fecha elegida para el primer duelo de pretemporada del conjunto de Sito Alonso. Lo va a hacer en una pista en la que ya se ha enfrentado 2 veces en partidos de pretemporada, la primera ante el Real Madrid en septiembre de 2021 y la segunda ante el Flamengo brasileño en septiembre de 2024. La fecha elegida es muy importante para la ciudad manchega, para nuestros vecinos de Albacete, porque se encuentra en plena feria de la ciudad. Y el equipo elegido es el recién ascendido a la primera FEB, a la LEB Oro, a la segunda división del baloncesto español, el Albacete Basket. Un UCAM Murcia que ya tiene a Howard Sanros y a Dylan Ennis entrenando en las instalaciones del Palacio de los Deportes, como comentamos ayer, que se unieron a Juan y Marcos y a Bill Folk, y que tiene prevista arrancar su pretemporada la próxima semana, concretamente el próximo lunes, donde esperan que estén ya todos los integrantes de la primera plantilla. Así que esa es la actualidad del equipo universitario en este 18 de agosto de 2026. Gracias, compañero. Y entre tanto, ya saben que hay un gran evento que cada verano pues nos tiene muy pegaditos al televisor después de la comida, y que pues a los que somos especialmente enamorados de ese deporte pues nos atrae muchísimo, que es la Vuelta Ciclista a España. Y tenemos un protagonista, además de la región de Murcia, Borja Cuadrado, enviado especial de la SER. Muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes. Es la única representación murciana en la presente edición de la Vuelta a España. José Luis Faura, el ciclista de pliego, que va a participar por segunda vez en la ronda española, ya tomó la partida en 2025, acabó en el puesto 47. Un ciclista que hay que recordar que comenzó en el mountain bike, que se pasó a la carretera muy tarde, en 2020, que cuando parecía haber dado el paso al profesionalismo en 2023, pues su equipo terminó desapareciendo, se recicló en la categoría amateur y ahora segunda temporada en Burgos y además segunda participación en la Vuelta. Tal vez no llame demasiado la atención, pero ha hecho buenas clasificaciones generales en este 2026. Viene de hacer 17º en la Ruta de Occitania, el mismo puesto en el Tour de Grecia, 13º en el Tour de Turquía, así que es un corredor que evidentemente es batallador, que él mismo admite que a lo mejor no tiene demasiada chispa, demasiada pegada, pero que sí que es sufridor, que es capaz de aguantar, y eso en una vuelta en la que seguramente va a tener el calor como gran protagonista puede ayudarle. Vamos a ver, va a hacer mucho calor, como decimos en la ronda española, y José Luis Faura, en un equipo en el que estará seguramente Jesús Herrada como ciclista más reconocido, posiblemente se meta en alguna fuga y pelee seguramente por dar la cara dentro de un equipo humilde en el cual Faura será una de sus piezas en la Vuelta 2026. Gracias, Borja, compañero, que ya saben que en la etapa número 11 para el 2 de septiembre arranca y termina la región de Murcia, desde Cartagena hasta Lorca. Va a ser una pasada, va a ser una expectación máxima, y los que, insisto, somos aficionados pues lo vamos a disfrutar mucho. En fin, que ya lo saben, que estamos pendientes de cómo avanza la Vuelta Ciclista a España, que arranca enseguida, que estamos pendientes del baloncesto con UCAM Murcia, que sigue puesto, dispuesto y con muchas ganas, y que mañana tenemos amistosos. No se olviden, 7:30 de la tarde, Estadio El Rubial, Águilas Alcoyano, y también 10 de la mañana, Pinatar Arena, Fútbol Club Cartagena, Elche Ilicitano. Partidos amistosos de pretemporada y oficiales por la noche a las 8:30 en el Estadio Enrique Roca de Murcia, donde el Real Murcia se mide al UCAM. Semifinal, Copa Federación, mucho por delante, mucho en juego. Eso sí, muchas ganas y morbo de la vuelta de Dani Aquino, José Ángel Carrillo y Alberto López a la Casa Pimentonera. Y por supuesto, entre tanto, con mucho que hacer, con las plantillas casi cerradas, pero no definitivas para ninguno de los 3 equipos de la región de Murcia, de la Primera Federación, ni Águilas, ni Cartagena, ni Real Murcia. Así que tenemos que seguir apuntándoles cosas. Lo vamos a hacer a partir de las 3:20 como cada día, ya lo saben, con muchas voces, con muchos protagonistas, con información y también con opinión. Así que, damas y caballeros, disfruten, pórtese bien. Siempre hay sorpresas en el larguero, gracias a la gente que anoche escribió, que estuvo pendiente en directo, y para la gente que se ha enterado hoy, pues seguro que lo ha disfrutado viéndolo en diferido.
la entrevista a Pedro León Sánchez Gil, me refiero, pero siempre con Álvaro Benito estos días, y enseguida volverá ya Manu Carreño a las 11:30 en El Larguero, en la cadena SER, y a las 8:30 más deporte, en este caso con Jesús Gallego. Todo preparado en la SER. Familia, hasta mañana. Chao, chao.